La historia financiera de la humanidad no es una línea ascendente de progreso, sino una espiral que gira una y otra vez sobre los mismos errores. Cada civilización, desde los reinos antiguos hasta las potencias modernas, ha atravesado el mismo ciclo. Acumulación, exceso, endeudamiento y colapso. Los nombres cambian, los instrumentos cambian, pero el resultado siempre es el mismo. Cuando la riqueza se vuelve arrogancia, se transforma en su propia ruina. El dinero fue desde su origen una creación espiritual antes que económica. Una promesa colectiva, un pacto de confianza entre seres humanos que creyeron que un símbolo, una moneda, una tablilla, un número podía representar valor. Pero cada vez que esa promesa se estiró más allá de los límites de la realidad, el sistema colapsó. Esa es la primera ley no escrita de la historia financiera. Toda fe sin respaldo termina en deuda, y toda deuda sin límite termina en destrucción. El primer gran ejemplo lo encontramos en Babilonia, hace más de 3000 años. Allí nació la primera economía documentada, con contratos grabados en tablillas de arcilla y registros de préstamos, intereses y propiedades. Fue el origen del crédito, pero también del riesgo moral. Durante un tiempo, el sistema prosperó. Los templos eran bancos, los sacerdotes administraban los préstamos y los reyes garantizaban la estabilidad. Sin embargo, la abundancia trajo codicia. Los intereses subieron, las deudas se acumularon y miles de campesinos terminaron esclavizados por lo que debían. Cuando la deuda se volvió impagable, el rey Hammurabi instauró un decreto radical: el amarji, el perdón general de deudas. El sistema fue reiniciado. La lección quedó clara: la deuda puede impulsar una civilización, pero también puede destruirla. Siglos después, Roma heredó esa misma tentación bajo otra forma. Durante su apogeo, el imperio parecía invencible. Sus monedas de oro y plata circulaban por 3 continentes y su economía era el corazón del mundo. Pero la expansión exigía un costo descomunal. Mantener ejércitos, construir carreteras y sostener las provincias requería más recursos de los que el imperio podía producir. Cuando el oro empezó a escasear, los emperadores tomaron una decisión que parecía inofensiva: mezclar cobre en las monedas. Era el primer acto de inflación consciente en la historia. Durante un tiempo funcionó. El pueblo no lo notó, pero poco a poco los precios comenzaron a subir, los ahorros perdieron valor y el comercio colapsó. Roma no fue destruida por invasores. Fue devorada por su propio desequilibrio interno, víctima de la corrupción de su moneda y la pérdida de confianza en su sistema. Después llegó España, bañada en oro y plata del Nuevo Mundo. Nunca antes una nación había tenido tanto metal precioso, y nunca antes un imperio había caído tan rápido. Con los barcos cargados de riquezas, España creyó haber conquistado la eternidad económica. Pero el oro que debía asegurar su futuro se convirtió en veneno, destruyó la productividad, incentivó el gasto y creó una ilusión de prosperidad sin trabajo. El dinero fácil trajo la decadencia del esfuerzo. Los campos se abandonaron, los talleres cerraron, los préstamos crecieron. Y cuando el flujo de plata se detuvo, el imperio se desplomó bajo el peso de su propia abundancia. El patrón estaba completo: Babilonia con su deuda, Roma con su inflación, España con su exceso. 3 eras distintas, una sola ecuación. Cuando el símbolo reemplaza al valor, la riqueza se convierte en maldición. Y sin embargo, el mundo moderno repite ese ciclo con otra máscara. Hemos reemplazado las tablillas por bancos centrales, las monedas por cifras digitales y los templos por mercados bursátiles. Pero el principio sigue siendo el mismo. Vivimos de promesas que superan nuestra capacidad de cumplirlas. De crédito, de deuda, de confianza. La historia no se repite exactamente, pero rima con precisión matemática. Cada civilización, al alcanzar su cúspide, cree haber roto el ciclo. Cada una piensa: esta vez es diferente. Y cada una descubre al final que el dinero no perdona el exceso. Porque la verdadera raíz del colapso financiero no está en las cifras, sino en el alma humana. La incapacidad de reconocer que la riqueza sin límite siempre exige un precio. Y cuando ese precio llega como siempre llega, el sonido del derrumbe no se mide en oro ni en monedas, sino en silencio. El silencio del valor que se disuelve. El silencio del sistema que se repite. El silencio de una civilización que vuelve a empezar. La deuda es más antigua que la moneda, más antigua incluso que los mercados. Nació del intercambio primitivo entre confianza y necesidad. Uno entregaba hoy lo que otro prometía devolver mañana. Esa promesa, simple en apariencia, fue el primer ladrillo del sistema financiero y el primer espejo del alma humana.
porque desde el principio toda deuda contiene algo más que números, contiene poder. En las primeras civilizaciones de Mesopotamia, los templos no eran solo lugares de culto, eran también bancos. Los sacerdotes registraban préstamos en tablillas de arcilla, anotando cuánto trigo, plata o ganado debía cada ciudadano. Aquellos registros se convirtieron en una red invisible que mantenía unida a la sociedad. La deuda no era vista como pecado, sino como obligación moral. Pero con el tiempo, las promesas comenzaron a multiplicarse más rápido que los recursos. El sistema se volvió adicto al crédito, y cada nuevo préstamo exigía otro para cubrir el anterior. Así nació el primer ciclo de expansión y colapso crediticio de la historia. Cuando los campesinos ya no podían pagar, eran vendidos como esclavos o entregaban sus tierras al templo. El orden social empezó a fracturarse. Entonces los reyes babilónicos comprendieron algo crucial. Si la deuda crece más que la producción, el sistema se destruye, y por eso cada cierto tiempo proclamaban el amarg y el perdón de las deudas, el retorno a la libertad económica. Era un acto radical, un reinicio completo. El dinero perdía su peso, pero la sociedad sobrevivía. El mensaje era claro: la deuda debía servir al pueblo, no esclavizarlo. Miles de años después, los griegos y los romanos heredarían ese mismo dilema. A medida que sus economías crecían, el crédito se convertía en una herramienta de expansión, pero también en una trampa. En Atenas, los ciudadanos endeudados eran vendidos junto con sus familias. En Roma, los deudores eran perseguidos, despojados de su honor y de su nombre. Los filósofos lo advirtieron: una sociedad donde la promesa de pago vale más que el trabajo real está condenada. Y sin embargo, la historia siguió el mismo guión. Con la llegada de la Edad Media, la deuda se volvió una cuestión teológica. La Iglesia prohibía el interés en usura, considerándolo pecado. Pero el comercio crecía, y los banqueros italianos hallaron la forma de rodear la prohibición. Inventaron la letra de cambio, un documento que permitía mover dinero entre ciudades sin transportar oro. La promesa volvió a reemplazar al valor, esta vez bajo una forma más sutil. Por primera vez el dinero comenzó a existir sin materia, solo como palabra escrita. Nació así el germen del sistema moderno, el dinero basado en fe. La revolución financiera de los siglos XVI y XVII terminó de sellar ese destino. Los estados comenzaron a emitir deuda pública para financiar guerras y exploraciones. Los ciudadanos compraban bonos, confiando en que el futuro pagaría por el presente. Y los bancos nacidos del Renacimiento aprendieron a multiplicar esa promesa en una escala jamás vista. El dinero dejó de ser metal, se convirtió en crédito, y el crédito en motor del mundo. Pero en esa transformación nació también una sombra, la ilusión del valor perpetuo. Las sociedades descubrieron que podían crecer indefinidamente, siempre que alguien más estuviera dispuesto a creer en sus promesas. El sistema empezó a depender no de lo que existía, sino de lo que se esperaba. Y la economía pasó de ser una ciencia de producción a una religión de confianza. Desde Babilonia hasta Londres, desde Roma hasta Nueva York, la misma fuerza invisible siguió gobernando, la fe en el pago futuro. Pero esa fe, como toda creencia humana, tiene un límite. Cuando se rompe, lo que queda no es economía, es caos, porque toda promesa no cumplida, sea una deuda antigua o un bono moderno, se convierte en lo mismo, un vacío. Y en ese vacío, la historia vuelve a empezar. La deuda creó el mundo que conocemos, pero también será inevitablemente la fuerza que lo reinicie una vez más. Durante siglos las civilizaciones midieron su poder en oro, tierra o ejércitos, pero en la era moderna, el poder cambió de forma. Ya no se trataba de lo que una nación poseía, sino de lo que podía prometer. Así nació el imperio más duradero y silencioso de todos, el imperio del crédito. El crédito no es más que una proyección de fe. Es la creencia de que el mañana cumplirá las promesas del hoy. Pero cuando una sociedad entera basa su estabilidad en esa fe, la línea entre confianza y ficción se vuelve peligrosamente delgada. El siglo XVII marcó el punto de inflexión. En 1609 se fundó el Banco de Ámsterdam, el primero en emitir dinero respaldado por depósitos de oro y plata. La innovación parecía técnica, pero en realidad fue espiritual. Por primera vez, el dinero ya no dependía del metal, sino de la reputación del sistema. Ámsterdam, Londres, luego París, todos adoptaron la nueva fe, que los papeles podían reemplazar al oro, ciar guerras y colonias mediante bonos soberanos. Las naciones se convirtieron en deudores globales y los ciudadanos en sus prestamistas. Era una economía fundada no en riqueza real, sino en la expectativa de que el futuro siempre pagaría.
El crédito se convirtió en el nuevo oro, invisible, poderoso, universal. En 1694, la creación del Banco de Inglaterra consolidó el modelo. El Estado emitía deuda, el banco la compraba y el público confiaba en ambos. Nació así el sistema que todavía rige el mundo. El ciclo perpetuo de deuda, confianza y expansión. El Imperio Británico se alimentó de esa maquinaria. Con crédito construyó sus flotas, sostuvo guerras, conquistó territorios. Cada libra emitida era una promesa de poder, y el mundo entero creyó en ella. Pero como todo sistema de fe, dependía de una condición frágil, que nadie dejara de creer. El siglo XIX elevó ese modelo a escala planetaria. Los bancos centrales se multiplicaron, los bonos se convirtieron en instrumento de riqueza, y el oro, aunque aún presente, pasó a ser un símbolo más que una base. Mientras tanto, la economía global se volvió un templo de confianza mutua. Los gobiernos prometían estabilidad, los bancos prometían solvencia, los ciudadanos prometían trabajo. Y mientras las promesas se mantenían, la ilusión funcionaba. Pero debajo de esa aparente perfección, algo empezó a cambiar. El crédito crecía más rápido que la producción. Las deudas se refinanciaban en lugar de pagarse. Y los estados comenzaron a depender de algo que ningún imperio había logrado controlar: el tiempo. Porque el crédito no se mide en oro, sino en futuro. Y cuando el futuro se agota, el crédito se convierte en vacío. A principios del siglo XX, el mundo ya era completamente adicto al crédito. Los bancos podían crear dinero con simples registros contables. Las naciones se financiaban con deuda perpetua. Y la sociedad moderna se levantó sobre la convicción de que el crecimiento era infinito. La revolución industrial, la era colonial, la expansión comercial, todo parecía probarlo. Pero lo que el mundo no veía era que el nuevo oro, la confianza, era más volátil que cualquier metal. En 1914, el sistema se quebró. La Primera Guerra Mundial obligó a los países a imprimir dinero sin respaldo, a endeudarse hasta el límite, a convertir la fe en moneda. Cuando terminó el conflicto, las economías estaban rotas, las monedas colapsadas y los imperios antiguos en ruinas. El crédito, que había construido el siglo, se convirtió en su verdugo, y aún así, el mundo no aprendió. Después de cada crisis, vino una expansión aún mayor. Después de cada guerra, más deuda. Después de cada colapso, una promesa más grande. El crédito, ese hilo invisible que une a todas las eras, se transformó en la base de una civilización que ya no mide el valor por lo que tiene, sino por lo que puede imaginar. Pero imaginar no es lo mismo que crear. Y cuando la imaginación deja de sostener la realidad, el sistema tiembla. El oro dio poder, el crédito dio velocidad, pero la fe fue el combustible y al mismo tiempo la llama que siempre acaba por consumirlo todo. Porque en el imperio del crédito el colapso no llega cuando falta dinero, sino cuando se acaba la fe. El siglo XX cambió para siempre la relación entre dinero, poder y destino. Fue el siglo donde las guerras no solo se ganaron con ejércitos, sino con créditos, donde las balas se fabricaron con deuda y los imperios se reconstruyeron con promesas. Fue el siglo donde el sistema financiero global descubrió su arma más poderosa, la capacidad de crear riqueza de la nada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los imperios europeos Inglaterra, Francia, Alemania entraron en una carrera de gastos sin precedentes. Los gobiernos imprimían billetes, los bancos centrales multiplicaban los créditos y las reservas de oro desaparecían de los cofres. En pocos años, el mundo abandonó la realidad del metal y abrazó la ilusión del papel. La economía global dejó de reflejar lo que existía para proyectar lo que se esperaba. El crédito se convirtió en oxígeno, y sin él el sistema simplemente no podía respirar. La guerra terminó en 1918, pero el daño ya estaba hecho. Las naciones vencedoras estaban exhaustas, las vencidas, destruidas, y el oro había perdido su trono. Los tratados de deuda, las reparaciones de guerra y los préstamos intercontinentales crearon una red financiera tan frágil que un solo temblor podía derrumbarla. Y ese temblor llegó. En 1929, el mercado de valores de Nueva York colapsó. Millones de ahorros se esfumaron, los bancos cerraron sus puertas y el mundo entendió que la prosperidad de los años 20 había sido una ilusión sostenida por crédito. El primer gran ensayo del capitalismo moderno se derrumbó bajo su propio peso. Y como cada vez antes en la historia, la respuesta al colapso fue más deuda. Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un programa de rescate masivo financiado por emisión monetaria. Europa hizo lo mismo.
y Japón no se quedó atrás. El mundo aprendió a vivir dentro del déficit, justificándolo como una herramienta de supervivencia. Había nacido la economía del poder, una economía donde el control político y la creación de dinero se convirtieron en una sola cosa. Pero la historia tenía otro giro preparado. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y con ella la deuda alcanzó dimensiones nunca vistas. Los países volvieron a imprimir, a pedir, a prometer. El crédito ya no solo financiaba crecimiento, financiaba la guerra misma. Las bombas se compraban con bonos, los tanques con préstamos, las victorias con papel. Y cuando el mundo se cubrió de humo y ruinas, una nueva potencia emergió de entre los escombros: Estados Unidos. Con el 75% del oro mundial en sus reservas y su territorio intacto, América se convirtió en el nuevo eje del sistema financiero. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se selló el nuevo orden monetario. El dólar se convirtió en la moneda del mundo, y todas las demás quedaron subordinadas a él. El oro ya no sería el centro, lo sería la confianza en la promesa americana. Era el nacimiento del imperio más sutil y poderoso que jamás existió. Un imperio financiero. Durante las décadas siguientes, la economía global vivió una expansión sin precedentes. Las fábricas producían, los consumidores compraban, los bancos prestaban. Parecía el triunfo definitivo del capitalismo. Pero en realidad se había plantado la semilla de una nueva dependencia, la dependencia del crédito perpetuo. Cada crisis era resuelta con más deuda, cada recesión con más emisión, cada ajuste con más promesas. Y así, mientras los políticos hablaban de progreso, los economistas creaban la ilusión de crecimiento eterno, una ilusión sostenida por un simple acto de fe, que el dólar nunca fallaría. Pero como ya había demostrado Roma, España y Gran Bretaña, ninguna moneda reina para siempre. En el momento en que la deuda se convierte en la base del poder, la historia comienza a girar hacia su próximo colapso. El siglo XX no fue solo la era del progreso industrial, fue sobre todo la era en que la deuda se volvió civilización. Y cada civilización que ha dependido de la deuda como motor ha terminado, tarde o temprano, enfrentando la misma realidad. El poder que se compra con promesas, siempre se paga con ruinas. El 15 de agosto de 1971 marcó un punto de inflexión silencioso pero irreversible. Aquel día, el presidente Richard Nixon anunció en televisión que Estados Unidos cerraba la ventana del oro. En pocas palabras, el dólar y con él todo el sistema financiero mundial dejaba de estar respaldado por un valor real. Desde ese momento, el dinero no representaría riqueza, sino confianza. El pacto de Bretton Woods había durado menos de 3 décadas. El dólar, que se suponía convertible en oro a razón de 35 por onza, había sido impreso sin freno para financiar la guerra de Vietnam, el gasto social y la expansión del consumo. El resto del mundo acumulaba billetes que ya no podían canjearse por metal. Cuando los países europeos empezaron a exigir su oro de vuelta, Estados Unidos hizo lo que todo imperio hace cuando se enfrenta a su propio límite. Cambió las reglas del juego. Así nació la era del dinero sin respaldo, el llamado sistema Fiat. Por primera vez en la historia, el valor del dinero no dependía de lo que existía en los cofres, sino de lo que los gobiernos afirmaban que valía. Y mientras el oro dejó de circular, el crédito comenzó a fluir como nunca antes. Las décadas siguientes fueron una explosión de aparente prosperidad. Los bancos centrales descubrieron que podían crear liquidez infinita. Los gobiernos aprendieron a endeudarse sin consecuencias inmediatas. Los mercados a inflarse con cada ciclo. El dinero ya no tenía límite físico ni moral. El dólar, sostenido por la fe global, se convirtió en la moneda del mundo. Estados Unidos logró algo que ninguna civilización había conseguido: exportar su inflación. Mientras imprimía trillones, el resto del planeta absorbía el exceso de dólares para comerciar, invertir y acumular reservas. Cada barril de petróleo, cada tonelada de trigo, cada producto en el mercado internacional estaba marcado por el mismo símbolo. Y mientras el flujo continuara, el sistema parecía estable. Pero en la base de esa estabilidad se escondía una paradoja. Cuanto más poder adquiría el dólar, más dependía del endeudamiento. Y cuanto más deuda se emitía, más frágil se volvía la confianza que lo sostenía. Era un equilibrio basado en una ilusión matemática, que el crecimiento podría compensar siempre el gasto. Sin embargo, la historia financiera no conoce excepciones. La década de 1970 fue el primer aviso. El petróleo se disparó, la inflación devoró salarios y la economía global entró en estanflación. El milagro del dólar empezaba a mostrar grietas, pero en lugar de retroceder, el sistema decidió avanzar. Los economistas inventaron nuevas fórmulas.
los bancos nuevos productos y los gobiernos nuevas promesas. El crédito se sofisticó, los mercados se globalizaron y el consumo se transformó en religión. En los años 80, la deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez el $1 billón. En los 90, la globalización convirtió al dólar en la arteria de toda la economía planetaria. Y en los 2000, los derivados financieros y la expansión del crédito hipotecario construyeron una nueva torre de Babel, una pirámide sostenida por la creencia de que el sistema era eterno. Luego vino el 2008. Una burbuja de deuda privada estalló y sacudió al planeta. Los bancos más grandes del mundo cayeron, los mercados colapsaron y millones perdieron sus hogares y empleos. El sistema financiero global estuvo a horas del colapso total. ¿La solución? Exactamente la misma que en cada crisis anterior: crear más dinero. La Reserva Federal bajó las tasas a cero e imprimió lo que el mundo nunca había visto. Europa siguió el ejemplo. Japón, China, todos. La deuda global alcanzó cifras astronómicas y la fe, esa moneda invisible, volvió a sostenerlo todo. Pero esta vez, algo había cambiado. El dinero había dejado de ser símbolo de trabajo y se convirtió en símbolo de estímulo. La economía ya no dependía de producción, sino de intervención. Y en ese nuevo paradigma, el valor dejó de tener anclaje real. Hoy, medio siglo después de Nixon, vivimos en un mundo donde el dinero se crea con un clic, donde la deuda global supera los $300 billones y donde el dólar, aunque aún domina, empieza a mostrar los síntomas de lo inevitable: saturación, desconfianza y erosión silenciosa, porque toda moneda basada solo en fe termina enfrentando el mismo destino que sus antecesoras. El imperio puede cambiar, el nombre puede variar, pero la ecuación es eterna. La impresión ilimitada siempre termina donde empezó, en el colapso. El siglo XXI comenzó con una promesa: globalización, tecnología, abundancia sin límites. Los mercados parecían invencibles, las economías crecían de manera constante y el crédito fluía como nunca antes. Pero detrás de esa euforia, el mundo entero se había convertido en lo mismo: un consumidor endeudado. La era industrial había creado el concepto de trabajo y producción como pilares del progreso. La era digital, en cambio, transformó al ser humano en un engranaje de consumo continuo. Cada compra, cada clic, cada deseo era una chispa en la maquinaria del crecimiento. El sistema no se sostenía ya por lo que las personas producían, sino por lo que compraban, por lo que creían necesitar. Después del abandono del oro, el dólar encontró su nueva fuente de poder: el deseo humano. Y el mundo entero, desde Asia hasta América Latina, se subordinó a ese patrón invisible. Estados Unidos producía deuda, el resto del planeta producía bienes para sostenerla. Los dólares impresos volvían al sistema en forma de productos importados, y cada iPhone, cada automóvil, cada prenda era en realidad un eslabón más en una cadena de crédito disfrazada de prosperidad. Durante décadas el modelo pareció funcionar. El consumidor medio vivía mejor que nunca, el acceso al crédito parecía infinito y las tasas de interés mantenían la ilusión de estabilidad. Pero el crecimiento sostenido tenía un precio: la desconexión total entre valor real y poder adquisitivo. Las familias comenzaron a financiar su vida con deuda: hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. El salario dejó de ser el motor de la economía. Lo reemplazó el crédito. Y el crédito, como siempre, se alimenta de tiempo. El sistema financiero moderno convirtió el futuro en una mercancía. Cada préstamo es una porción del mañana vendida al presente. Y cuando millones de personas viven del futuro, la sociedad entera se vuelve rehén del mañana. Las economías dejaron de competir por productividad y comenzaron a competir por capacidad de endeudamiento. Los gobiernos midieron su éxito en gasto, no en equilibrio, y la riqueza global se convirtió en una pirámide donde la base trabajaba y la cúspide creaba dinero de la nada. El crédito barato fomentó la expansión, pero también la complacencia. Las empresas dejaron de innovar, las familias dejaron de ahorrar, y las naciones se acostumbraron a gastar más de lo que tenían. El consumo se convirtió en identidad, y la deuda en estilo de vida. El comprar ahora y pagar después dejó de ser un lema comercial para transformarse en filosofía existencial. Pero bajo esa superficie brillante, el sistema comenzó a agrietarse. El precio del petróleo subía, las burbujas inmobiliarias se inflaban, las desigualdades se profundizaban. El crecimiento infinito exigía una energía infinita, y la tierra, como toda fuente de valor, tenía límites. El mismo patrón que destruyó imperios antiguos comenzaba a repetirse en escala global. En 2008, el espejismo se quebró.
Las hipotecas impagas en Estados Unidos encendieron la mecha que hizo colapsar bancos, empresas y economías enteras. El ciudadano promedio perdió su casa. Los gobiernos rescataron a las instituciones que habían causado el desastre. La lección fue ignorada. Se imprimió más dinero, se bajaron las tasas, se alimentó nuevamente la deuda. El consumo resucitó, pero esta vez sin alma. Después de 2020, el ciclo alcanzó su clímax. El mundo entero se detuvo por una crisis sanitaria y los bancos centrales respondieron con el mayor experimento monetario de la historia. Más de 6 billones de dólares creados en menos de 2 años. La deuda global creció más rápido que nunca, la inflación regresó y la clase media empezó a desaparecer. El sistema, una vez más, había salvado su cuerpo, pero sacrificó su alma. El imperio del consumo había alcanzado su punto de saturación. El ciudadano moderno, endeudado y agotado, ya no puede sostener el ritmo del crecimiento artificial. El planeta, sobreexplotado, ya no puede abastecer la demanda infinita. Y la economía global, desconectada de la producción real, se sostiene sobre una promesa que nadie sabe cómo cumplir. Cada vez que una civilización confunde abundancia con estabilidad, el ciclo se cierra. La historia lo demuestra. Babilonia, Roma, España, Gran Bretaña, ahora el mundo entero. El exceso nunca anuncia su final, solo lo ejecuta. Y cuando el deseo deja de expandirse, el consumo deja de alimentar el sistema. Entonces, como siempre, la historia financiera vuelve a su punto de origen, la realidad. Todo sistema financiero, sin importar su tamaño o sofisticación, depende de un solo elemento: la confianza. Cuando la gente cree, el dinero fluye. Cuando duda, todo se detiene. Así ha caído cada imperio, no por falta de oro, sino por la pérdida de fe en su propio símbolo. Durante décadas, el mundo creyó en la estabilidad del dólar, en la seguridad de los bancos y en la infalibilidad de los mercados. Pero cada crisis fue debilitando esa creencia. La confianza se transformó en hábito, y el hábito en negación. El ciudadano medio dejó de entender el sistema, pero siguió participando porque no tenía alternativa. Hasta que un día el espejismo empezó a romperse. La inflación global, el aumento del costo de vida, las deudas impagables y las promesas incumplidas abrieron una grieta en la mente colectiva. Las personas comenzaron a cuestionar lo que durante medio siglo había parecido incuestionable. ¿Qué valor tiene realmente el dinero? Los gobiernos respondieron con discursos, los bancos con tasas, los medios con calma. Pero la historia enseña que cuando la fe se quiebra, ninguna palabra puede restaurarla. Hoy, las señales son inconfundibles. Los bancos centrales imprimen sin control, las monedas se devalúan, las instituciones pierden legitimidad. La confianza, ese hilo invisible que une a productores, consumidores y gobiernos, se tensa hasta el límite. Y cuando se rompa, el colapso no será financiero, será psicológico, porque el dinero no desaparecerá, desaparecerá la creencia en él. Y cuando eso ocurra, el sistema se volverá contra sí mismo. Los mercados huirán del riesgo, los ciudadanos del sistema, los gobiernos de su propia deuda. El orden que parecía eterno se disolverá en el caos de lo incierto. Así ocurre siempre al final del ciclo. El silencio antes del derrumbe, el temblor en las promesas, el instante en que la fe deja de sostener el mundo. Y entonces, como un eco milenario, la historia repetirá su frase más antigua: nada colapsa por sorpresa, solo colapsa lo que se ha negado demasiado tiempo. Cuando el sistema se derrumba no es el fin del mundo, es el fin de un modelo. La historia financiera nunca se destruye a sí misma sin razón. Simplemente se reinicia, borrando el exceso para permitir un nuevo comienzo. Cada colapso es en realidad una purificación. Después del caos llega el silencio. Las monedas pierden su brillo, los bancos se vacían, las instituciones se tambalean. Pero bajo esas ruinas algo empieza a moverse, la búsqueda de valor real. La humanidad, despojada de su ilusión monetaria, regresa una y otra vez a los fundamentos: trabajo, producción, comunidad, confianza tangible. Así ocurrió después de Roma, después de la Gran Depresión, después de cada tormenta. El dinero se reinventa con la misma facilidad con la que el fuego renace de las cenizas. Cuando el oro cayó, nació el crédito. Cuando el crédito colapsó, nació el papel. Y cuando el papel se volvió insuficiente, llegaron los números digitales. El próximo sistema no será diferente. Estará hecho de datos, de algoritmos, de promesas más sofisticadas, pero seguirá dependiendo del mismo elemento esencial: la fe humana.
Porque al final, el dinero no es metal ni papel, ni siquiera código. Es un acuerdo, una confianza compartida en que el valor existe. Y esa confianza, aunque se quiebre una y otra vez, siempre encuentra un modo de reconstruirse. Tras el colapso, las generaciones futuras volverán a hablar de prudencia, de producción local, de equilibrio entre deuda y creación. Hablarán de sostenibilidad como si fuera una idea nueva, cuando en realidad será un retorno a lo antiguo. Redescubrirán lo que las civilizaciones olvidan en cada auge, que el valor no se imprime, se construye. El nuevo ciclo nacerá entre el miedo y la esperanza. Un mundo fragmentado buscará un nuevo centro, quizás una nueva moneda, o quizás muchas. Quizás un sistema más descentralizado, donde la confianza se reparta entre millones de manos en lugar de concentrarse en unas pocas. Pero como siempre, la historia exigirá el mismo precio: el sacrificio del exceso. Porque ningún renacimiento llega sin destrucción, y ninguna economía sana puede florecer mientras la abundancia siga siendo confundida con eternidad. Cuando el polvo se asiente, una nueva era comenzará, y en los libros del futuro, nuestros años quedarán registrados como lo que realmente fueron: el final de un ciclo y el principio de otro.